Buenos días a todos. Yo les voy a presentar, digamos, los desafíos de la gerencia de mercado. Voy a conversar sobre 5 temas. Primero, presentar sobre los principales desafíos. Voy a conversar también sobre las plataformas IFC, sobre el cargo equivalente de transmisión, el artículo 114 bis y de las modificaciones de la última norma técnica de GNL. Sobre los principales desafíos, bueno, tenemos desafíos asociados a la eficiencia. Primero que nada, por la cantidad de coordinados ya, la cantidad de empresas que están participando, tenemos que mantener el foco en la eficiencia de las actividades de la gerencia y en mantener también la trazabilidad y transparencia de los coordinados, ¿no es cierto? Muy relevante para nosotros la optimización de los procesos y desarrollos y plataformas y aplicaciones, y en ese sentido estamos, ¿no es cierto?, implementando ciertas plataformas, una de las cuales yo les voy a explicar con más detalle. Y, por supuesto, mantener la preocupación en la oportunidad y la calidad de los balances de transferencias, de peaje, en la entrega de información de los costos variables, toda información que está asociada a nuestros KPI. Sobre lo que dice relación a desafíos normativos, tenemos que regularizar algunas reliquidaciones de transferencia. Estamos muy pendientes de las nuevas normas que están, ¿no es cierto?, discutiéndose en mesa de trabajo de la CNE, algunas de las cuales ya salió. Hablamos de la de costos marginales, de transferencias económicas, de GNL y costos variables, todas bastante asociadas a nuestra gerencia. Lo otro que este año es muy relevante lo que es en materia de peaje, la aplicación del decreto 6T y del artículo 25 transitorio para peajes nacionales. Un desafío que se nos viene para el próximo año, pero que obviamente ya estamos trabajando, tiene que ver con el estudio de costos de servicios complementarios y lo que tenga que ver con el proceso de remuneración, todo eso que se enmarca en un trabajo que están prácticamente todas las gerencias involucradas. Y por último, también comentar algo del artículo 114 bis. Bien, sobre las plataformas de mercado, primero comentarles que partimos con la plataforma de información física y comercial, IFC1 le denominamos, y para nosotros es una plataforma muy relevante, ya le hemos informado a las empresas, porque es más bien para mejorar la eficiencia en lo que dice relación con la interfaz que tenemos con los balances de transferencia y demás procesos del mercado. La idea, por ejemplo, es que nosotros ahí a través de esta figura quiero mostrarles que nosotros estamos ahora recopilando toda la información de los coordinados que podemos interrogar de la plataforma de medición que tenemos acceso nosotros para enviarle formularios precargados a las empresas, de tal forma que ellas los revisen, los completen con información comercial. La información comercial, por supuesto, no es información que nosotros dispongamos, porque no está en las plataformas de la PRMT, y por lo tanto estamos armando ahí un proceso que sea lo más automático posible, de tal forma de tener esa información o esos formularios completados por las empresas y que nos evite al máximo la posibilidad de errores, digamos, y con eso mantener que los procesos sean más eficientes. Sobre esa misma plataforma queremos seguir con otras, digamos, con la plataforma IFC2. Ahí hay un dibujo o hay un esquema del proceso, pero lo importante es que tenemos que resolver algunos temas que dicen relación con las observaciones que nos llegan de los coordinados. La verdad que las observaciones ya son todo un récord, nos están llegando del orden de 100 observaciones de repente algunos a todos los procesos. Por lo tanto, ya estamos viendo que el sistema que tenemos no podemos seguir aplicándolo, hay extravío de cartas, pueden ocurrir, digamos, la correspondencia no llega directamente a quienes procesan la información, las observaciones llegan en diferentes formatos y no clasificadas por su proceso. Además, en este proceso tenemos la posibilidad de extraviar comunicaciones y no hay clasificación de la disposición de las observaciones, lo que al final resulta en una carga adicional para nuestros ingenieros, que son los que realizan este trabajo. Y de esta forma también se nos complica la emisión de los respectivos balances. En resumen, estamos trabajando también en
esta plataforma que tiene que ver con mantener ya un sistema mucho más estandarizado para recibir las observaciones de los coordinados. Y la otra plataforma que también estamos trabajando este año tiene que ver con los contratos de suministro. La cantidad de clientes que han ido apareciendo en el último tiempo ya supera los 2.300 y no tenemos una base de datos online, por lo que cada cierto tiempo en toda la información que tiene que ver con los contratos de suministro lo tenemos que pedir a los coordinados, especialmente que lo revisen, etcétera. Claramente, al no contar con esta información en línea, los procesos nuestros, por ejemplo, el proceso de transferencia no lo puede ocupar, y en conclusión, la idea es tener un catastro permanentemente actualizado. Y para eso, por supuesto, necesitamos también de la tecnología y tener un sistema más estandarizado para enfrentar estos desafíos. Vamos al resumen. En resumen, queremos tener este portal con estas tres plataformas, el IFC 1, 2 y 3. El 1, como decía, es hacer más eficiente la entrega de información, minimizar los errores en esta etapa y obtener mayor trazabilidad en cuanto a versiones y fechas de entrega, y además vamos a poder asegurarnos que siempre la información última que entregó el coordinado no tener confusiones en ese aspecto. En el IFC 2 es mantener adecuadamente y en forma eficiente la información asociada a las observaciones del balance con un formato estandarizado, y lo mismo para el IFC 3 para lo que tiene que ver con los contratos de suministro. Todas estas plataformas van en el sentido de mejorar nuestros procesos y mantener la consistencia de la información, lo que también entendemos va a ir en beneficio de todos los coordinados. Requerimos, sí, la participación activa de todos ellos, ¿no es cierto? Y el cumplimiento de las instrucciones que algunas ya las hemos dado para el IFC 1 y otras que vamos a dar para las próximas plataformas. Nuestra idea es que ya de aquí en adelante, ¿no es cierto?, toda la información sea cargada a estas plataformas y ya los correos electrónicos y estos envíos de otra forma se terminen porque realmente no son tan eficientes para el proceso. Bien, respecto al... Voy a pasar a lo que tiene que ver con el cargo equivalente de transmisión, ¿ya? Para revisar este tema del cargo equivalente, voy a hacer un breve resumen de los cargos asociados a los peajes nacionales aplicables a las inyecciones y retiros durante el periodo transitorio 2019-2034. Primero, como una forma de recordatorio, este tema está bastante enredado también, entonces este resumen les puede servir un poco para guía. Los peajes de inyección hoy día, los generadores que no tienen contrato antes de la ley no pagan los peajes de inyección. Eso es así de simple. Los generadores que tienen estos contratos antes de la ley 20.936 pagan por sus inyecciones afectas ajustadas por el FAER. El FAER es un factor que se determina entre el mínimo del valor 1 y la energía esperada versus o dividido por la energía inyectada esperada de los contratos. En lo que dice relación a los peajes que tienen que pagar los clientes individualizados, primero están los peajes de inyección ajustados por la prorrata individual según la tabla número 2. La tabla 1, la tabla 2 y la 3 que viene en la próxima lámina, ¿no es cierto?, siempre tienen que sumar el 100% porque es cómo se reparten estos peajes de inyección. Además, los peajes de retiro de la ley derogada con las exenciones cruzadas entre el SIC y el XIN, esa es una particularidad que tienen solo los clientes individualizados, es decir, esos clientes pagan solamente peaje de retiro por como eran originalmente los sistemas SIC y SIN, dependiendo de dónde estaban, y también pagan los cargos únicos asociados a la ley 20.936, que tiene que ver con las nuevas obras, la interconexión, el SIC y el SINC, la interconexión quiero decir SIC-SINC, y las exenciones de inyección. Todos estos son cargos que la CNE ha ido entregando en forma separada. Respecto a los peajes de los clientes no individualizados, son también, ¿no es cierto?, el complemento de los peajes de inyección ajustados por las prorratas de la tabla 3, los peajes de retiro de la ley derogada por instalaciones del decreto 23T, esto se lleva a cargo único también, y los cargos únicos de la ley 20.936, que son los que mencioné recientemente. Bien, eso es lo que dice relación al resumen de peajes. Ahora, en lo que es directamente asociado al SET,
nosotros tenemos que destacar que en noviembre del 2018 el coordinador elaboró los cálculos bajo las nuevas disposiciones del artículo 25 transitorio, estas que recién expliqué, y envió a la CNE esos montos de exenciones que correspondían a los peajes de inyección para que finalmente la CNE determinara todos estos cargos únicos que estamos mencionando. Sin embargo, ese cálculo no tenía ningún set incorporado. Por lo tanto, al aplicar este set, que rige desde enero del 2019, los generadores reducen sus peajes de inyección y los clientes individualizados pasan a ser clientes no individualizados en función de sus energías acogidas al set. Lo anterior implica rehacer el cálculo de noviembre del 2018 para determinar los nuevos montos de exenciones de inyección y peajes de retiro. Y implica, por supuesto, hacer todas estas reliquiaciones que están ahí en ese gráfico. Una que tiene que ver con que los clientes individualizados tienen que pagar retroactivamente los cargos únicos. Otra que tiene que ver con que después el generador le tiene que entregar al transmisor esos cargos. Y una reliquiación entre los generadores y transmisores. Todo esto de volúmenes bastante elevados. Y que vamos a tener que hacer prontamente. ¿En qué estamos con ese tema? Está pendiente que la CNE oficialice los nuevos sets, los nuevos cargos únicos y rehaga las tablas 2 y 3. Esas tablas que mostré recientemente, como hay clientes individualizados que pasan a no individualizados, hay que recalcular esas tablas. Eso todavía no lo tenemos disponible, pero entendemos que deberíamos tenerlo más o menos en septiembre del 2019. Cuando se tenga esa información, el coordinador tiene que hacer hartas cosas. Primero, actualizar las liquidaciones de peajes mensuales, de tal forma de no seguir acumulando diferencias y así aumentar las reliquidaciones. Rehacer el cálculo de noviembre del 2018, que es el que habíamos hecho, ¿no es cierto? De tal forma de también informarle, ojalá en noviembre del 2019 podamos informarle a la CNE los nuevos cargos, porque los cargos con este nuevo esquema de los SET van a ser más altos y por lo tanto es bueno que eso se vaya incorporando desde ya a las tarifas antes de dejar estos montos para reliquiaciones posteriores y efectuar el cálculo de noviembre del 2019, que es el que nos que nos rige todos los años, que tenemos que hacerlo con la estimación del año 2020 para que también se incorpore a los cargos únicos. Posteriormente, hacer las reliquidaciones que mostré anteriormente. Y esto sin perjuicio de la eventualidad que alguna resolución de la comisión establezca algo distinto. En todo caso, con los plazos actuales, lo que nosotros estamos ya previendo es que ese cálculo de reliquidaciones lo vamos a hacer con el cálculo de la revisión del año 2019, lo que, como ustedes saben, tiene que hacerse a principios del año 2020. En eso estamos con los SET. Vamos al artículo 114 bis. Primero, un contexto para el tema de 114 bis. El tema es que con la ley anterior, los ingresos tarifarios normalmente se asignaban a los tramos respectivos y por lo tanto, en caso de desacoples, las empresas recuperaban parte de lo que se perdía por inyectar o retirar en sistema desacoplado. Es decir, cuando el retiro se realizaba a un costo marginal alto que el resto del sistema a causa de un desacople por algún tramo, este capturaba el mayor ingreso tarifario y se devolvía proporcionalmente a las empresas que realizaban el retiro, porque eran finalmente las que pagaban el peaje por ese tramo. Con la nueva ley, en cambio, en general los generadores no pagan los peajes, ¿ya? Y los ingresos tarifarios van a disminuir el valor de los cargos únicos que deben pagar los clientes finales. Surge el problema que en caso de desacople, los generadores ya no recuperan los ingresos tarifarios. Por eso es que aparece este artículo 114 bis, que estableció que en caso de producirse IT sobrenormales por el atraso o indisponibilidad de una obra de expansión en transmisión, se deberán reasignar las empresas, se deberán reasignar a las empresas afectadas. Ahora, con fecha 22 de febrero, la CNE publicó una resolución exenta que establecía estas condiciones de aplicación más específicas, donde está involucrada la identificación de los correspondientes tramos con IT sobrenormales, la cuantificación y diferenciación de los montos atribuibles a operación normal referencial y la componente de congestión, lo que se realiza en todas las horas en que existió desacople en los respectivos tramos, la determinación del ingreso
tarifario referencial, lo que se realiza con el costo marginal del extremo donde no hay desacoplo y en el cual se refiere con el factor de penalización incluyendo pérdidas medias. Para determinar las afectaciones es importante decir que se excluyen las centrales que están fuera del orden económico por razones de seguridad. Ahora, el primer caso que nosotros hemos tenido que aplicar este artículo 114 bis fue por el retraso de la línea de Interchile. Por lo tanto, hay que tener presente sí que para realizar este cálculo se requiere de aproximadamente de tener toda la información del respectivo balance, por lo tanto lo estamos emitiendo mensualmente con un mes de desfase. De hecho, el 4 de julio se emitió la versión definitiva del mes de mayo, dando por finalizado este proceso por el caso de la línea Interchile. Por supuesto, quedamos a la espera de cualquier otra situación similar, pero ya este cálculo se logró hacer en tiempos bastante acotados, lo que nos deja bastante conforme, porque además era ¿no es cierto? una cierta preocupación de las empresas que no podían recuperar estos montos de desacoplo inmediatamente. En total, más o menos se reasignaron 9.233 millones de pesos, los cuales se repartieron, digamos, entre enero y mayo, y en realidad se repartieron entre la mayoría de las empresas renovables que estaban en la zona y que se estaban viendo afectadas con un precio menor a causa del desacople, menor al costo marginal de la zona central. Eso es lo que hice relación al artículo 114 bis. Por último, les voy a comentar algo sobre las modificaciones a la norma técnica de GNL, ¿ya? También como contexto, hay que recordar que la norma técnica GNL inició su vigencia el 1 de enero del 2017, que cambió la amplitud, profundidad y vinculación de la información a declarar por las empresas que utilizan GNL regasificado, que la norma técnica ha implicado para el coordinador una dedicación muy importante, que se han revisado más de 100 acuerdos de suministro de GNL y sus respectivos informes ejecutivos, que se han aprobado una cantidad similar de estos informes y algunos todavía están en revisión porque permanentemente se van incorporando nuevos contratos y por lo tanto nuevos informes de este tipo. Que en junio, por ejemplo, para ponerle solo un ejemplo, se aprobaron 53 modificaciones a las declaraciones de la norma técnica GNL de un total de 70 recibidas, que si bien gran parte de estas modificaciones corresponden al traspaso de volumen GNL no consumido las semanas anteriores, hay otras 9 tipos de modificaciones que se tienen que aprobar y que además, por ejemplo, en el mes de junio también se aprobaron 14 declaraciones de inflexibilidad. Todo esto es muy relevante para el sistema. ¿Cuáles son las modificaciones de las que nosotros nos tenemos que hacer cargo? Primero, la modificación del numeral 3 del artículo 3.3 que tiene que ver con la definición de inflexibilidad, en la que se precisa la definición de inflexibilidad y la forma de estimar el perjuicio económico relevante. Antes, en general, la empresa simplemente lo decía, hoy día tiene que verificarlo el coordinador. La inflexibilidad no debe ser buscada con el objetivo de mejorar la condición comercial de la empresa. Después está la modificación del numeral 2 del artículo 3.4, que dice relación a los retiros de los volúmenes GNL, en la que se elimina la condición estricta de no afectar el costo de operación esperado del sistema eléctrico. En realidad se trataba de una condición bastante discutible, ya que se podía considerar que cualquier mínimo o mínima disminución afectaba al sistema. Ahora, en la disminución del volumen GNL solo se puede fundamentar para evitar una condición de inflexibilidad. Tenemos también la modificación relativa a la inflexibilidad de la descarga de los buques GNL, en que las empresas deben demostrar que hizo los mejores esfuerzos para evitar la condición de inflexibilidad. La verdad es que esta norma lo que hace es formalizar las exigencias que el coordinador ya había establecido en un formulario, que fue después de un oficio de la SEC. Por lo tanto, eso quedó muy parecido a cómo se venía aplicando, pero quedó formalizado en la norma. Luego tenemos el nuevo numeral 10 del artículo 3.4, que como les comentaba, es como agregar una nueva condición que permite modificar las declaraciones GNL. Las empresas generadoras pueden solicitar la redistribución de los volúmenes disponibles para evitar una condición de inflexibilidad. En ese caso, la solicitud de la empresa, por cierto, no tiene que generar una nueva inflexibilidad.
Y lo más importante para nosotros como coordinador, también podemos solicitar una redistribución de los volúmenes GNL disponibles para asegurar la operación más económica del sistema. Y ante esta solicitud o este tipo de solicitud, las empresas solo pueden negarse en caso de tener condiciones por razones logísticas. Respecto a la modificación del artículo 3.5, las empresas generales deben incluir una proyección de sus futuras condiciones de inflexibilidad y el coordinador debe considerarla en la programación de la operación. Ese era un problema que ya teníamos hoy día, que las condiciones de inflexibilidad no las podíamos prever y por lo tanto desde ahora en adelante ya van a ser incorporadas en la programación y con eso vamos a tener menos distorsión en la programación. Y además que el volumen inflexible se reconoce a un costo variable igual a 0, lo que confirma lo que el coordinador más o menos venía haciendo en esa materia. Pero algo importante, en caso de que exista inflexibilidad declarada por las unidades generadoras, ellas también van a tener que participar en los recortes que deben existir eventualmente por no existir mayor colocación. Finalmente, respecto a la modificación del artículo 4.4, esta se refiere al estudio GNL que tiene que hacer el coordinador todos los años y es para, estas modificaciones van en el sentido de mejorar la representación de las condiciones reales del estudio del uso óptimo GNL. Se consideran volúmenes máximos contratados, la posibilidad de compra de spot y nuevos contratos y montos mínimos como sensibilidad. En el fondo, vamos a poder tener un estudio GNL que es finalmente el que otorga o da la posibilidad de que las empresas visualicen cuál es el GNL que va a requerir el sistema para el año siguiente, de una mayor realidad porque vamos a poder incorporar valores o supuestos más reales en estos casos. Finalmente, también se incorporó una estimación de los efectos sistémicos producto de las desviaciones entre la operación real y los resultados del estudio, que es un estudio más que hay que incorporar. En realidad, todas estas modificaciones para nosotros van en el sentido de aumentar nuestra responsabilidad y tenemos que aprobar más declaraciones, vamos a tener que hacer más revisiones y además más estudios. Pero en realidad es parte de la nueva etapa que tenemos en esta norma y por lo tanto es parte de nuestros desafíos. No, me parece que ahí estamos, sí, eso ya está fuera del, así que con eso estamos. Buenos días, Rodrigo, con John Daly Mesa Energía. Hola. Quisiera saber, en cuanto al formato IFC, si el coordinador ha pensado cómo mitigar el tema de la doble información de los retiros, cuando la distribuidora informa el físico y el suministrador también le informa y hay diferencia, si es que han pensado cómo mitigarlo a través del IFC, antes de llegar a un preliminar y después el definitivo. Sí, mira, ahí hay un tema normativo, porque tú estás hablando de lo que tiene que ver con los PMGD o con los retiros de las empresas distribuidoras o de los retiros de los clientes libres que están en los sistemas de distribución. Por lo tanto, efectivamente hay una obligación de ambas partes, tanto la distribuidora, porque hay una responsabilidad de su medida, de su sistema, y por lo tanto ellos tienen que informar eso, y también lo informan, por supuesto, del suministrador. Entonces, eso debe ser así y por lo tanto lo que podemos nosotros estudiar a lo mejor cuál es la forma, si hay una forma más eficiente para hacer un chequeo de que esa información siempre sea la misma. Yo entiendo que estos informes o estos formularios van en ese sentido también, de ayudarnos a hacer un chequeo más rápido. De todas maneras, yo lo voy a tomar ahí como nota por si pudiera perfeccionarse un poquito más el sistema. Hola, Rodrigo Saavedra por acá de Engie. Una Hola. consulta respecto a la norma técnica de GNL. Cuando se efectúan finalmente los recortes producto de los costos marginales cero y, no sé, tenemos una sobreoferta en una parte del sector, ¿cómo se efectúa finalmente, cómo se designa a quién se le recorta la generación? Es una pregunta. Bien, sí, esto se hace considerando todas las centrales, ¿no es cierto?, que están con ese costo, se les pide a todas una
¿cómo se llama? Una reducción proporcional. Eso lo hace el despacho en realidad. Y por lo tanto se lleva un registro de esa información y se hacen los chequeos correspondientes. Ahora, como dato, yo esperaría que esa situación que estuvo ocurriendo bastante permanentemente en los últimos meses deje de ocurrir aun cuando haya inflexibilidad por la importancia que tiene la entrada de la línea. Entonces, estamos visualizando mucho menos oportunidades en este caso de tener que hacer ese recorte, digamos, que siempre es polémico, digamos, complejo. Sí, hola, ¿qué tal? Iván Cironan de Engie. Dijiste algo que quizás te entendí mal, pero respecto a la disminución de volumen, que solamente se va a justificar para evitar una inflexibilidad, ¿qué ocurre con sobreconsumos que pueden haber principalmente de parte del coordinador o un mal control que haya en el inventario? ¿Eso no se va a poder disminuir el volumen? No, quizás te entendí mal, por eso te pregunto. Sí, no, está bien. Es que lo que pasa es que esta es una modificación, la que yo estaba explicando recién, una modificación a uno de los numerales, ¿no es cierto? Acuérdate que hay 10 en este momento ya hay 10 numerales que te permiten hacer modificaciones a las declaraciones GNL. Esta modificación se refiere a solo uno de ellos. Por lo tanto, tú todavía puedes usar cualquiera de los otros y en esos otros no se está incorporando esa exigencia. No en todos, digamos. Hay un par que lo van a tener. Rodrigo, buen día. Arturo Larraín de Grupo Escota. Volviendo un poco atrás a las incongruencias que hay entre medidas de los distribuidores y los generadores, específicamente los PMGD. ¿La plataforma tiene contemplado en alguna oportunidad incorporar los factores de referenciación que están afectados a los generadores? A ver, hay un tema. Nosotros cuando entregamos la información lo obtenemos de la plataforma de medidas, ¿no es cierto? La plataforma de medidas no tiene los factores de referenciación incorporados, por lo tanto van directamente los valores de los PMGD. Y luego ocupamos estos factores de referenciación que entregan las empresas distribuidoras, ¿ya? Así lo estamos haciendo hoy día. También es un tema que a lo mejor mira, nosotros estamos partiendo con estos formularios, por lo tanto se han diseñado con ciertos criterios, pero si en algún minuto nos damos cuenta que a lo mejor hay que hacer alguna corrección, hay que aplicar el factor antes a los números, digamos, para que vayan incorporados en los formularios, lo podemos revisar. Yo no pretendo ahora ya dejar, ¿no es cierto?, todos los criterios definidos para siempre, y por lo tanto hay que hacer las comparaciones y ver el beneficio, el pro y el contra que signifique incorporar los factores de referenciación a la medida, digamos.